Buen día, chicos. Esperemos que estén excelente y que comencemos correctamente nuestra sesión. Buen día, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Lamento la demora. La conexión tardó, pero ya estamos aquí listísimos y recuperemos y aprovechemos el tiempo para poder abordar los temas que nos corresponden el día de hoy, ¿sale? ¿Vale? Entonces, recordemos rápidamente que estábamos hablando acerca de las pruebas de la hipótesis el día de ayer. ¿Ok? Estas pruebas son parte de la estadística inferencial y nos permite que podamos tener un valor específico para cada una de las variables o que determinemos este valor en cada una de las variables. También otro detalle que decíamos ayer es que una de las bondades de la estadística, entre varias cosas, es que habitualmente siempre se nos da toda la información que nosotros necesitamos para que entonces podamos lograr llegar a un resultado determinado. ¿De acuerdísimo? Aquí en la pantalla opté por dejarles las, las fórmulas para continuar con lo que nos quedamos, que eran los resultados justamente de la aplicación de estas fórmulas. Una nos lleva a la desviación estándar y otra nos lleva a, bueno, la desviación estándar poblacional y otra nos lleva a esta desviación estándar poblacional, pero hacia la muestra. Digamos que una es general y otra es un poco más específica, acorde al grupo de personas que nosotros hayamos seleccionado para poder realizar nuestra investigación. Ahora bien, este grupo de personas se determina también, bueno, va a tener las características, mejor dicho, de nuestras respectivas hipótesis, que son nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa o alterna. ¿De acuerdo? Cada una de ellas tiene características particulares. La hipótesis nula nos especifica el valor acorde a los parámetros de la población. Si nuestra hipótesis es simple o un conjunto de valores, si es, si nos, si lo queremos afirmar o lo queremos negar, si queremos llegar a un resultado fijo. Pero, ojo, en esta parte ya no hay más allá de eso, simplemente llegamos a este resultado y listo. Y habitualmente estos resultados son bastante precisos, habitualmente. Ahora bien, si queremos o tenemos más opciones dentro de nuestra investigación, entonces hacemos uso de nuestra hipótesis alternativa o alterna, que es la que responde a nuestra pregunta de investigación generalmente. Y como la pregunta de investigación se compone de diversas variables, por ende también la hipótesis alternativa es la que nos va a dar estas variables y nos va a dar evidencia también de estas variables acorde a nuestra respectiva muestra. ¿De acuerdísimo? Habitualmente, lo que a nosotros nos interesa en una investigación es confirmar o negar nuestra hipótesis. Si hacemos una hipótesis nula, porque ayer me preguntaban, para nuestro proyecto tenemos que tener las dos hipótesis. Sí, preferentemente sí, para que sepamos cómo su hipótesis nula que generaron se puede negar.
¿ok? Podemos decir que es falso. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar más opciones dentro de las investigaciones. No nos podemos limitar a decir sí o no, ¿ok? Hay que llegar a ese sí o no, pero este sí o no nos va a dar alternativas, nos va a dar propuestas, ¿ok? Y entonces eso nos lleva justamente a los resultados de las actividades que estábamos generando el día de ayer. ¿Sale, vale? Ayer me decían que este nos daba 3.16, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuánto nos da el que sigue? Que en eso nos quedamos en pausa aquí. Menos 3.08. Menos 3.08. ¿Y recordamos cuál era el valor que nos daba uno, chicos? ¿A qué referíamos cuando hablábamos de uno? ¿Se acuerdan? A ver, hagan memoria un poco, un poco. Recuerden, a veces los resultados nos van a dar punto algo. Y entonces, bueno, en nuestra curva, si los tenemos positivos o más cercanos al entero, entonces se puede afirmar o se puede negar, ¿ok? Con el objetivo de tener, pues sí, un coeficiente de confianza. ¿De acuerdísimo? Entonces, justamente este coeficiente de confianza es el que nos habla de este entero, de este número entero, y además de que nos habla de este número entero, nos habla del nivel de significación, ¿ok? Que es justamente lo que comentábamos el día de ayer en cuanto a los elementos que componen todo nuestro proceso de la prueba de la hipótesis. ¿Sale, vale? Ahora bien, ¿a los demás también les salió ese resultado, chicos? ¿O ni lo Sí, hicieron? profa. Sí, Sí. qué correcto, muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, la realidad es que si suplimos y en la formulita las cosas como debe ser, no debemos por qué tener ninguna complicación para llegar a los mismos resultados o a los resultados correctos, dados los datos que nos estén proporcionando en el planteamiento del problema, ¿ok? Ahora, este tipo de operaciones, porque van a decir, bueno, pero los ejemplos tienen que ver con, pues carros de golf o con la industria, con cualquier otra cosa, pero también en la misma estructura o en el mismo sentido de este planteamiento del problema, podemos plantear algún problema que tenga que ver con, como les decía ayer, con los alumnos, con los maestros, con los padres de familia, administrativos, con la SEP, etcétera, ¿no? Y entonces, evidentemente, ya todos estos datos tienen que ver con lo que nosotros querramos o no resultar o trabajar. ¿Sale, vale? Entonces, pasamos al paso número 4. Recordamos que son 5 pasos. Nuestro paso número 4 nos habla sobre la formulación del criterio de decisión, es decir, una vez que ya tenemos los resultados en cuanto a nuestras hipótesis, en cuanto a si las rechazamos, no las rechazamos, si las confirmamos o no las confirmamos, tenemos que darle este criterio de decisión, es decir, si nuestro valor calculado, que sería Z cal, es mayor que el valor crítico, que es el Z tab, que es acorde a nuestra tablita, ¿sale? Nuestra curva. Se rechazó la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis alterna o alternativa, ¿sale, vale? Y, ojo, una sí se va a rechazar y otra no se va a rechazar. Es muy extraño cuando las dos resultan equivalentes, ¿sale? Entonces siempre, siempre, siempre una se va a rechazar y la otra no, ¿de acuerdo? Y ahora bien, al revés, si el valor calculado es menor al valor crítico, no se rechaza la hipótesis nula y sí se rechaza la alternativa, ¿de acuerdo? Es decir, si es negativo, se
confirma la hipótesis nula porque la investigación, podemos decir, está mal planteada o hay que replantear el problema de estudio y de ahí ya se parte de nuevo. Lo ideal es que en nuestras hipótesis se rechace la hipótesis nula para continuar trabajando con la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque la hipótesis alternativa es la que contiene nuestras variables y las variables, acuérdense que son nuestra población y nuestro objeto de estudio. Entonces, definitivamente vamos a continuar trabajando con ellos. ¿De acuerdo? Después, paso 4 explicado en nuestra curvita, como les decía. ¿Sale, vale? Si nos damos cuenta, ahí ya nos están dando la zona de rechazo, bueno, de no rechazo, que sería como de en medio para hacia lo positivo, un poquito más, y la zona de rechazo, que sería fuera de, se supone que toda esta parte de en medio es donde nosotros debemos de estar trabajando, o donde debe de quedar nuestros resultados de nuestra hipótesis, porque está dentro del rango poblacional, digámoslo así. Lo que está dentro de las dos barritas y dentro de la zona que sube en la curva, es nuestro rango poblacional, es la realidad, es lo que es lo que podemos estar trabajando con los alumnos, etcétera. Es como si estamos dentro del salón y fuera del salón o fuera de la escuela. Entonces, ya no tiene que ver. Nuestro trabajo es con los alumnos, ¿sale? Si lo quieren ver así. Entonces, de esta manera es, por eso nuestra zona de no rechazo, que es lo de en medio, y nuestras zonas de rechazo sería lo de afuera. ¿Por qué? Porque salen de los parámetros que nosotros podríamos trabajar o lo que nos tocaría trabajar dentro de los rangos normales. ¿Ok? Por eso se contemplan como rechazo y no rechazo. ¿De acuerdísimo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Prueba, ¿le puede dar acceso a Michael, por favor? ¿Cómo, cómo? ¿Le puede dar acceso a Michael, por favor? Creo que ya entró, corazón, porque no tengo... A ver, aquí. No, Michelle, no lo tengo en espera. Tengo a otro de tus compañeros que le acabo de dar acceso, pero... A ver, déjame ver. ¿Ya está en clase, Michelle? ¿O ya se salió? A ver. No, ya está. Gracias, corazón. Ya está. Sí, ya acabo de entrar, por favor, gracias. A ti, corazón. Ok, chicos. ¿Hasta ahí vamos bien? Seguimos paso 5. Este nos lleva a las conclusiones y a la toma de decisiones acorde a lo que nos está resultando. Esta toma de decisiones depende mucho de lo que nosotros queremos demostrar realmente con nuestra investigación. ¿A qué me refiero? Vamos a compararlas. Es necesario, de alguna manera, aplicar cada una de las pruebas en nuestra investigación, aunque nosotros presupongamos determinado resultado. ¿Por qué? Porque numéricamente nos cambia la jugada. Nosotros presuponemos algo en la parte cualitativa. Acuérdense que yo les decía, dependiendo lo que querramos en nuestra investigación, le vamos a dar más peso a lo cualitativo o a lo cuantitativo. En este caso, con lo cuantitativo, nos lleva justamente a esta representación de aceptar o rechazar nuestra investigación o el contenido de nuestra investigación. Ojo, también les decía, o les he dicho en diferentes momentos, el hecho que nos salga algo negativo o que la hipótesis se niegue hasta las alternativas, no quiere decir que esté mal la investigación. Quiere decir que se puede replantear si ustedes quieren que, que su resultado sea necesariamente positivo en su investigación, o quiere decir que realmente era necesario saber en esa investigación que ese tipo de cosas, por ejemplo, no es productivo para la comunidad estudiantil. Algún factor, ¿no? Que esté dentro de, como variable dentro de nuestra investigación.
Entonces, justamente ahí es donde nosotros tenemos que tomar en cuenta este tipo de toma de decisiones. ¿Para qué? Para que una vez que ya tengamos claro cómo funciona nuestra respectiva prueba de hipótesis para la media, ojo, porque lo estamos tomando prácticamente nada más, entre comillas, con un solo factor, ¿eh? Entre comillas. Solo es un factor, solamente estamos haciendo uso de una grafiquita, una curvita, una decisión, unos elementos determinados, ¿sale? ¿Vale? Pero también puede haber más elementos, ¿ok? Entonces, partiendo de estos puntos o pasos básicos que ya tenemos, ahora podemos avanzar a problemas más complejos que nos podemos encontrar en el camino, ¿ok? Y estos problemas más complejos que nos podemos encontrar en el camino son las pruebas de hipótesis para dos, ¿ok? Es decir, cuando mezclamos dos muestras. ¿Sale? ¿Vale? Ojo en este detalle. ¿A qué nos referimos con una muestra o una media y otra muestra o otra media y por qué las vamos a combinar? Para nosotros específicamente. Pueden ser la combinación de dos salones. Ejemplo, tenemos los alumnos de cuarto cuatrimestre de pedagogía de escolarizar y tienen determinadas características, que necesitábamos saber su rendimiento académico ante la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Sale? De ahí ya sacamos toda nuestra investigación con el grupo de escolarizado y vemos cómo está resultando y lo equiparamos con la realidad. Y entonces nos damos cuenta que va funcionando, vamos funcionando bien y ahí va. Y matemáticamente o cuantitativamente esta parte estadística nos respalda en este proceso de la investigación. Ahora bien, ¿qué pasa con el grupo de Sabatino? Porque el de escolarizado ya vimos que vamos bien. Y con el de Sabatino no sé si vamos bien o no, o qué onda, ¿no? Entonces podemos aplicar la misma y como son parte de la misma institución, de la misma licenciatura, del mismo cuatrimestre, pero diferentes sistemas, porque uno es escolarizado y otro es sabatino, hay que ver cómo funciona y cómo se pueden llegar a relacionar para ver si podemos llegar a un resultado conjunto. ¿Ok? O si es viable relacionar los resultados que se puedan tener en el sistema escolarizado con el sistema sabatino. ¿Sale, vale? Antes de llegar a esa parte de esta mezcla, les voy a compartir un video. Ya vaya. Para recordar y confirmar los pasos, porque como los tenemos que mezclar, entre comillas, ahorita para lo de las dos muestras, más vale tenerlos claritos. Estamos iniciando hoy un nuevo tutorial sobre prueba de hipótesis. Primero vamos a pasar a ver la definición y algunos aspectos generales. Es un procedimiento basado en la evidencia muestral y en la teoría de probabilidad que se emplea para determinar si la hipótesis es un enunciado racional y no debe rechazarse, o si es irracional y debe ser rechazado. Es importante aquí en este párrafo recordar que es un procedimiento basado en la evidencia muestral y lógicamente en la teoría de probabilidad. En un trabajo de investigación se plantean siempre dos hipótesis y estas son mutuamente excluyentes: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa o la hipótesis de investigación. Siempre la hipótesis de investigación del investigador siempre está asociada a esta hipótesis alternativa. El análisis estadístico de los datos servirá para determinar si se puede aceptar o no la hipótesis nula, que se designa por H sub 0. Este análisis estadístico de los datos está basado en la evidencia muestral.
Cuando se rechaza la hipótesis nula, significa que el factor estudiado ha influido significativamente en los resultados y se acepta la hipótesis alternativa. O simplemente decimos que la hipótesis nula es la que se logra rechazar. En todo trabajo de investigación, el investigador siempre va a plantear rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, depende de los datos, del análisis estadístico, de la evidencia muestral para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Es importante tener presente que la hipótesis de investigación debe coincidir con la hipótesis alternativa, porque esa es la hipótesis de interés. Si planteamos una hipótesis de investigación que coincida con la hipótesis nula, esto supondría una aplicación incorrecta del razonamiento estadístico. La hipótesis es el elemento que condiciona el diseño de investigación y responde provisionalmente al problema, el cual finalmente es el verdadero motor de la investigación. Finalmente, el propósito de la prueba de hipótesis es determinar si el valor supuesto, ese valor hipotético, debe aceptarse como verosímil en base a la evidencia muestral. Vamos a ver los pasos de la prueba de hipótesis. Hay un paso 1 que tiene que ver con el planteamiento de la hipótesis nula y el planteamiento de la hipótesis alternativa. Existen 3 situaciones en las que podemos plantear estas hipótesis. La primera de ellas, estamos hablando para la media muestral, aproximándola a la poblacional. La hipótesis nula nos dice que el promedio que obtenemos en la muestra es igual al promedio de la población. Siempre la hipótesis nula va a estar asociada a un signo de igualdad. Y la hipótesis alternativa es la excluyente. O sea que el promedio de la muestra será diferente al promedio de la población. En este tipo de hipótesis, lo que tratamos nosotros es, si tenemos un total de estudiantes, por ejemplo, de una universidad, y planteamos la hipótesis de interés de que su edad sea diferente, por ejemplo, de 25 años o de 20 años, la hipótesis nula va a plantear que es igual. Y está basada en una muestra que podamos tomar de 30 a 40 alumnos, a los cuales les sometemos a análisis de promedio, y planteamos la hipótesis nula de que es igual a la que hemos planteado para la población, y la alternativa totalmente la opuesta. Otra forma es que nos interese conocer a nosotros, plantear como hipótesis de interés, de que la edad será mayor que un determinado valor. Y la hipótesis nula, que es la excluyente, será que es menor o igual. La hipótesis nula siempre va condicionada por un signo igual. Y la tercera forma es la opuesta a esto, que nos interese saber si la edad es menor. Y la hipótesis nula será también totalmente excluyente. Entonces, esto también se va a dar para las proporciones, aunque no estamos aquí analizando proporciones, pero también del mismo lado, ¿no? La proporción de una muestra es igual a la proporción de la población, la hipótesis de la inversa. Tenemos el segundo caso, el caso final parecido al que estábamos evaluando. El paso 2. Si el paso 1 consiste en el planteamiento de la hipótesis nula y alternativa, tenemos que escoger cualquiera de lo que hemos seleccionado. En el paso 2 vamos a elegir el nivel de significancia, que es alfa. Lo definimos así como la máxima cantidad de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válida la hipótesis del investigador. En los sistemas biológicos siempre trabajaremos con un alfa igual a 0.05 o en su forma de porcentual del 5%. Entonces, siempre vamos a tener que alfa es igual a 0.05. El paso 3 es determinar la zona de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula. Miren, aquí tenemos la curva de distribución normal y esta curvita, esta gráfica está asociada a la forma de plantear esa primera hipótesis. Y ¿quién determina qué áreas se sombrean hacia las colas? Porque es el cuerpo y las colas, lo va a determinar la hipótesis alternativa. Por ejemplo, en este caso, cuando es diferente, decimos que es de 2 colas. A cada lado vamos a tener un valor, por ejemplo, 0.025, 0.025, o lo que es equivalente al 2%, 2.5% aquí, 2.5% aquí, lo cual queda al 95% hacia adentro. Estos están enmarcados por unos valores Z, que
que más adelante vamos a entender qué son. Justo en este nivel el valor z tiene menos 1.96 de valor y el valor z más 1.96. Una curva de distribución normal con una media de 0 y una desviación estándar de 1. En el segundo caso es la hipótesis alternativa la que da el sentido de la curva que vamos a sombrear, el pico que vamos a sombrear. En este caso es mayor, lo sombreamos aquí, y vemos que aquí ya el área no es 0.025, sino 0.5. Y esto es lo que se conoce como región de rechazo de la hipótesis nula y región de aceptación. Miren aquí, la función z ya no vale 1.96, sino 1.64. En tabla vamos a ver por qué. Tenemos la siguiente curva con su pico sombreado que guarda relación con la forma de plantear. Con la hipótesis alternativa, es la tercera situación de planteamiento de hipótesis. Tenemos también aquí 0.05, las áreas siempre son positivas, y la función de prueba es menos 1.64, teniendo que el punto medio aquí es 0, para acá se hacen positivos, y hacia este lado se hacen negativos. Un paso 4, determinación de la función pivotal. Bueno, la función pivotal es la fórmula que va a involucrar el análisis de los datos que se obtiene de la muestra. Tenemos una función pivotal para z, justamente para lo que habíamos planteado, para la hipótesis de la media. Y tenemos el promedio de la muestra, menos el promedio de la población sobre la varianza que se usa de la población y si no se conoce de la muestra sobre la raíz cuadrada de la muestra. Cuando, lógicamente, n, esta muestra tomada, sea mayor de 30. Si n lo tomamos menor de 30, tenemos que ya no sigue una distribución z, sino una distribución t. Cuando es ya 30, podemos decir que es muy similar, pero podemos tomarla menor o igual. Son equivalentes las fórmulas, pero acá sigue n-1 grados de libertad. N sigue siendo el número de la muestra. Y cuando es para proporciones, siempre usamos la distribución z. Esta es la proporción de una muestra menos la proporción poblacional sobre la raíz cuadrada de p, la probabilidad de que ocurra este evento, menos u sobre n. Seguimos con los pasos de la prueba de hipótesis. El paso 5, el cálculo de la función pivotal, o sea, ejecutar la fórmula que hemos visto. Aquí reemplazamos el valor en la fórmula correcta, la información en la fórmula correcta, la información que nos brindan, y obtenemos un valor. Un ejemplo: si deseamos realizar una prueba de hipótesis para la media poblacional de los estudiantes de la USP y planteamos la hipótesis de interés de que la edad es diferente a 25 años, posteriormente cogemos una muestra, unos 40 alumnos, y encontramos que el promedio de su edad es de 22.5 años, con una desviación estándar de 4.5 años. La función pivotal elegida sería esta, porque vamos a comparar un promedio, y además porque n es mayor de 30. Si reemplazamos los valores, tenemos el promedio de la muestra, que es 22.5, menos el promedio de la población, que es lo que estamos planteando, 25, sobre la desviación estándar. En este caso tenemos la desviación estándar muestral y el tamaño de la muestra, que es 40. Tenemos esta expresión, coeficiente del denominador se convierte en 0.71 después de ejecutar esta operación, lo mismo el numerador en menos 2.5. Finalmente z tiene un valor de menos 3.51. Entonces, el cálculo de la función pivotal fue menos 3.51. Pasamos con este valor obtenido a un paso 6, y que consiste en ubicar el valor obtenido en el cálculo de la función pivotal en la región de rechazo o de aceptación de la hipótesis nula. Para ello recordamos el gráfico que habíamos visto en el paso 3 y establecemos los valores que ya conocemos. En la parte interna se denomina región de aceptación de la hipótesis nula y los extremos se denominan regiones de rechazo de la hipótesis nula. Esta región de aceptación equivale al 0,95 o al 95%, mientras que las regiones de rechazo al 0.025 o 2.5%. Los valores que ya hemos visto, que están en menos 1.96, que son los valores z. Este valor vamos a ubicarlo en esta línea z. Y si nosotros lo ubicamos justo
automáticamente decimos 3.51 o menos 3.51 estaría ubicado por aquí más o menos. Tratamos de hacerlo y lo vamos a ubicar aquí, a este nivel. Si nosotros trazamos una línea, vamos a ver que así como aquí hay una área, una superficie, aquí también hay una superficie más pequeña que lógicamente esta superficie, este p-valor, la superficie es el valor de la probabilidad es menor que este 2.5, o sea, este p-valor es menor que 0.025, ¿no? Si queremos saber cuál es su valor, para ello deberíamos ir a una tabla. El paso 7 es la conclusión. Con una conclusión, ¿en dónde cae? ¿En qué región cae? En la región de rechazo de la hipótesis nula. La conclusión es, se rechaza la hipótesis nula. Bueno, eso era todo. Ok, chicos, aquí ya vieron con ejemplo y recordando un poco o un mucho nuestros datos que comentábamos el día de ayer. Ahora bien, todos estos datos, de hecho aquí nosotros hablamos de 5 pasos y aquí ya nos alargaron un poquito más de estos pasos. Cada uno de estos elementos que nosotros podemos estar utilizando nos lleva justamente a determinar, este es como la primera parte y estos elementos o estos pasos nos ayudan para que podamos aplicar las diversas pruebas de hipótesis que nos podemos encontrar o que se nos pueden plantear, como hace un momento les comentaba acerca de la prueba de hipótesis para la media doble, por ejemplo, o puede ser para 2 medidas, o puede ser para medidas, bueno, datos equitativos o datos que no sean equitativos. ¿A qué me refiero? Que pueden ser datos grandes o datos pequeños. ¿A qué vamos con estos datos grandes o datos pequeños? ¿Son poblaciones grandes o son poblaciones pequeñas? ¿De acuerdo? Entonces, justamente esta información es la que nosotros debemos de saber cómo utilizar o cómo ir adecuando justamente para nuestra investigación también. Tomen en cuenta que es necesario que contemplen un grupo de personas determinado con características determinadas para que a raíz de esto ya ustedes puedan ir obteniendo y sacando los resultados. ¿De acuerdo? Así bien, cuando ya tenemos estos resultados, cuando ya podemos tener los niveles de significancia, las desviaciones estándar, pues sí, todos los datos dentro de nuestro rango de afirmación y negación en nuestro esquema, entonces podemos pasar a bueno, entre comillas, a una prueba un poquito más completa o compleja, si quieren verlo así, que es en este caso, acá está, la prueba de hipótesis para proporciones. Esto va a depender, esta prueba de hipótesis tiene algunas variantes, ¿ok? ¿Dónde encontramos estas variantes o cuáles son estas variantes? Las encontramos en la demostración de la hipótesis respecto a la prueba de hipótesis de medias. Es decir, tiene variantes que se irán explicando conforme se vayan aplicando. Van saliendo características que también puede suceder en una investigación conforme nosotros vamos encontrando información o digiriendo esta información. Nosotros podemos ir encontrando cualidades o más variables de nuestro objeto de estudio. Entonces, justamente, este tipo de prueba nos lleva a que nosotros podamos, como ya lo tenemos aquí, afirmar la relativa proporción. Por eso es el nombre, que pueda tener o no nuestra hipótesis acorde a las evidencias que nosotros vamos a tener. Y de esta manera nosotros vamos a poder tener, más confianza. Por eso
también son importantes estos niveles de confianza. Vamos a tener más confianza en la proporción que nosotros tomamos de la muestra, en el éxito que puede tener esta prueba de hipótesis, porque es necesaria para nuestra área del conocimiento. Ejemplo, si lo tomamos desde esta perspectiva, va a ser un poquito más claro. ¿Ok? Acá. Veamos. Listo. Lo que hemos hablado en cuanto a las pruebas de hipótesis hace un momento han sido, pues, más allá de la información que nos compartieron en el video, son en 5 pasos, ¿no? Pero estos 5 pasos entonces nos van a llevar a representar algo general de lo que está sucediendo en nuestro fenómeno de estudio y nos van a ayudar a llegar a porcentajes, entre comillas, también generales que estén dentro de nuestro fenómeno de estudio o que nos sirvan para interpretar de una manera más, pues sí, certera, con menos confusiones, nuestro fenómeno de estudio. Pero recordemos que justamente esta prueba de proporciones nos ayuda a interpretar o a darle otro enfoque a lo que nosotros estamos trabajando cuando nos salen diferentes, bueno, cuando obtenemos diferentes datos o con estos porcentajes queda otra parte de la población y entonces también necesitamos saber qué sucede con esta población. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tal cual. De un total de 40 alumnos, solo aprobó la prueba de lapso, digamos, del primer parcial, digámoslo así, una proporción del 35%, es decir, 14 de 40. Esa es nuestra proporción. Entonces nosotros necesitamos saber qué está sucediendo con estos alumnos, y lo que les decía del rendimiento académico, nosotros necesitamos saber qué es lo que está sucediendo con nuestros alumnos y además de saber qué es lo que está sucediendo con estos alumnos, necesitamos poder aplicar o poder conocer sus características, sus necesidades, sus lados positivos, sus fallas, a qué se deben estas fallas, si son cuestión de tiempo, cuestión de, ahorita que estamos así, cuestión de conexión, si es cuestión de que no se entiende, si es cuestión de que no hacemos los trabajos, etcétera, ¿no? Porque hay muchos factores también que integran la evaluación. Entonces, en este sentido es donde nosotros debemos de ir tomando cada uno de estas características de nuestra muestra, características de nuestra población y cada una de estas características también se puede convertir o se va a convertir, según sea el caso, en una variable. Es por ello que nosotros necesitamos tomar en cuenta esta parte de la proporción. Se considera que nuestro problema para que probemos nuestra hipótesis puede tener un éxito mucho más grande o mucho más certero cuando experimentamos varias características de nuestra muestra o de nuestro fenómeno de investigación. Eso es muy necesario y muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque estas características nos van a permitir entonces realmente denotar esta parte de la proporción que podemos tener o no dentro de nuestras respectivas muestras. Es decir, si es real, si es verdadero, si los porcentajes o las probabilidades realmente nos van a dar una proporción. Ahorita el ejemplo es bastante claro en cuanto a saber los porcentajes de aprobados y reprobados de un grupo de alumnos y de estos reprobados y aprobados podemos ver la cantidad de alumnos, porque primero vimos un porcentaje, luego chicos.
Ok, chicos, les decía, ya no sé si me alcanzaron a escuchar esa parte, pero la repito. En el ejemplo que tenemos en pantalla, nos están marcando primero un porcentaje y después la cantidad de alumnos. Definitivamente lo podemos hacer al revés. Podemos tener primero la cantidad de alumnos y de hecho eso es lo primero que tenemos nosotros en físico como tal y ya de ahí con esa cantidad de alumnos nosotros determinamos a qué refiere esta cantidad de alumnos. De todas formas, acorde a este ejemplo, podemos decir que el rendimiento académico de este parcial en este salón, ¿qué es? ¿Alto o bajo? A ver, digan, chicos. En el ejemplo, el rendimiento de este salón, ¿qué es? ¿Alto o bajo? Bajo, ¿no? Porque nada más el 35% aprobaron. Es correcto, menos de la mitad aprobaron. ¿Ok? Entonces, ahí hay que checar qué onda, qué es lo que está pasando. Ahí, ya de ahí ya se determinan muchos factores y justamente a raíz de eso, pues ya vemos las estrategias para apoyar a los alumnos. ¿Vale? ¿Vale? Ahora bien, vamos a ver. Algunas aplicaciones que nosotros podemos llegar a tomar en cuenta para este tipo de de prueba de hipótesis, no fue de prueba de hipótesis, son estos detalles que tenemos aquí en la pantalla. Primero, algunos ejemplos, bueno, vamos a verlo a raíz de ejemplos. Algunos ejemplos de este tipo de pruebas pueden ser para el director de servicios profesionales de la Universidad de Occidente, por ejemplo, informa que el 80% de sus egresados se insertan en el mercado laboral. Eso es algo bueno para una universidad, ¿ok? Que quiere decir que ya sea que la misma universidad en el área de mercado laboral les ayuda a los egresados a tener un trabajo una vez que egresan, o bien que la misma universidad permite que los alumnos, bueno, los alumnos egresados estén bien capacitados para poder ellos rápidamente encontrar trabajo. ¿Vale? El Departamento de Control de Estudios del colegio, el que ustedes gusten, afirma que el 85% de los representantes consultan las calificaciones por internet, es decir, no van al control escolar, sino que lo consultan en internet, en su portal de internet. ¿Ok? Ahorita pues sí es natural, pero tomemos en cuenta ese ejemplo hace un par de meses atrás, ¿no? Entonces, en una normalidad que nosotros conocíamos, se ocupaba más para sacar los porcentajes de cuánto consultaban los alumnos sus calificaciones, ya sea en la coordinación o en control escolar, o bien cuánto en la plataforma, ¿no? En su portal de internet, en caso de que como tal tuviesen esta herramienta. Ahora bien, el Instituto de Estudios Superiores desea saber si existen diferencias entre las proporciones de ejecutivos del sexo masculino a los del sexo femenino que desean inscribir la modalidad de estudios a distancia, es decir, cuántos alumnos hay a distancia, suponiendo, ¿no?, que tenemos la modalidad presencial, sabatina y a distancia, ¿no? Pero ahorita queremos saber a distancia. Entonces, de esta modalidad, ¿cuántos alumnos se inscriben y cuántas alumnas se inscriben? Y entonces ahí del total de alumnos inscritos ya sacamos esta proporción, ¿sale? Todo esto con el objetivo de tener justamente estos valores para comprobar de qué manera, pues sí, de toda mi institución, qué parte específicamente son
de la educación a distancia y de esta educación a distancia, qué características tiene. Generalmente, este tipo de comprobación de hipótesis a nosotros, como lo vimos en el ejemplo anterior, nos ayuda mucho para implementar estrategias para la mejora de nuestro trabajo con los alumnos o estrategias que nos lleven a determinar qué tipo de, no sé, se me ocurre, material didáctico, actividades, estilo de clase. También podemos determinar ahí los estilos de alumnos que tenemos acorde a sus estilos de aprendizaje, etcétera. ¿Ok? El objetivo de este tipo de prueba de hipótesis es justamente que lleguemos o que de alguna manera se pretende obtener un equilibrio. ¿Para qué? Para que se puedan lograr resultados óptimos. Obviamente, una vez que ya sabemos, por ejemplo, el resultado de los porcentajes con el grupo del ejemplo que estamos manejando, del rendimiento que es bajo, no nos vamos a quedar así. Vamos a ver qué estrategias se necesitan, si se necesita alguna asesoría, si se necesita tal vez son situaciones de los alumnos porque puede ser un grupo conflictivo o puede ser el profesor también, que el profesor no explique bien o los trabajos que deja no tiene que ver con lo que se está viendo en la asignatura y por eso no hay mucho cumplimiento en ese sentido, etcétera. ¿De acuerdo? También de eso se trata este tipo de pruebas, que se pueda lograr un equilibrio para lo que les decía hace un momento, ¿ok? Que se logre un éxito de la muestra, que la proporción de nuestra muestra a raíz también, no las vamos a dejar de lado, de nuestras respectivas hipótesis, tanto la nula como la alterna, nos den esta información que nosotros necesitamos a raíz de las fórmulas que nosotros ya conocemos, de nuestras desviaciones, de nuestro nivel de significación, nuestra población, etcétera, nos llevan a que logremos un resultado, pues sí, podemos decirlo así, predictivo para un mejor resultado con el trabajo que nosotros tengamos con nuestros alumnos, o bien un grupo de la población que necesite determinada apoyo académico para lograr mejores resultados en su desempeño profesional, por ejemplo, ¿no? Algunos de sus temas de investigación para sus proyectos son de analfabetización. Entonces, a lo mejor, digo, va a haber muchas personas, tal vez en la comunidad que ustedes decidan donde se vaya a estudiar su fenómeno de investigación, a lo mejor en esa comunidad sí hay muchas personas que son analfabetas, pero aún así trabajan y son buenos y demás, ¿no? En su trabajo, pero tal vez no tienen un trabajo que merecen, ¿no? Por decirlo así. Y me arriesgo mucho diciendo esta parte de que merecen, porque es un trabajo, o sea, si estuvieran alfabetizados, podrían tener un mejor trabajo, ¿ok? Y entonces, evidentemente, ganar más y etcétera. Eso, de alguna manera, digo, tomándolo en cuenta cualitativamente, por eso también el gobierno anterior extendió la educación básica preparatoria con el objetivo de lograr quitar estos niveles grandes que se tenían de analfabetización en el país. Ojo, ojo. Una cosa es la analfabetización y otra cosa es ser alfabeto, pero no estar preparado académicamente. Eso es otra historia. Hay personas que pueden saber leer y escribir lo básico, pero no van o no fueron a la escuela por la causa que ustedes gusten. Y entonces este tipo de pruebas nos ayudan dependiendo de la comunidad o de la muestra poblacional que ustedes seleccionen a determinar estas características para probar esta proporción.
¿Sale? Esta proporción en cuanto a las características de las variables. Es decir, si se le da un valor a la población realmente acorde a lo que ya lo teníamos previsto, o si se le da un rechazo o una aprobación a cada una de nuestras variables, dependiendo de lo que nosotros estemos obteniendo en el resultado de la aplicación de cada uno de los respectivos, pues sí, de las respectivas pruebas para la comprobación de la hipótesis. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿O algo parecido? Parece que no. Híjole, otra vez. No sé si todo quedó súper clarísimo o estamos confundidísimos o lo estamos digiriendo. Esta vez me voy a quedar con la tercera. Y mientras sucede lo que sea que suceda, dudas o lo que tenga que suceder, dos cosas necesitamos hacer ahorita. Uno, la actividad que ya tenemos en Edmodo. Dos, que con su equipo ya aterricen, porque si nos esperamos hasta más adelante se les va a juntar el trabajo. Aterricen las ideas que necesitan o la información que les hace falta para poder aplicar, primero para generar sus hipótesis. Hay que tener ya sus hipótesis de sus respectivos investigaciones. Y una vez que ya las tienen, entonces ya poder aplicar las pruebas para confirmar o rechazar sus respectivas hipótesis. ¿Sale, vale? Y también, si no me equivoco, ya deben de tener habilitado su asignación para el resumen de su exposición. Recuerden que hoy se entregaba bueno, no se entregaba, se entrega. Hoy se entrega el resumen de su exposición, chicos. ¿Se le vale? Así que, por favor, a trabajar.
Profa, ¿le puede dar acceso a ESME, por favor? Sí, señorita, gracias.
Seguimos, chicos. Muy bien, chicos. Ahorita revisando, ya parece que todos los equipos entregaron su resumen, cosa que me parece muy correcta para que lo pueda revisar. Y cualquier cosa les mando observaciones o alguna retroalimentación. ¿De acuerdo? Y bueno, prácticamente ahorita ya con los tiempos, pues casi nos conectamos para cerrar sesión. Entonces, pregunto, dudas, comentarios, por favor, sí hagan lo que les voy diciendo en cuanto al avance de su proyecto. No lo dejen para el último momento. Yo les recomiendo que sí lo avancen así porque surgen dudas, chicos. Entonces, es mejor que surjan las dudas ahorita cuando tenemos, entre comillas, los temas frescos y aparte, pues yo les puedo ayudar en aclarar algunas dudas. Entonces, por favor, vayan avanzando con sus proyectos. ¿De acuerdísimo? Y pues, si no hay dudas o comentarios, pues me atrevo a decir que se cuiden mucho, que gracias por su atención y su presencia y nos vemos la siguiente sesión, si les parece bien. Sí, profa, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Cuídense mucho, échenle ganas y ahí estamos. Ah, me gustó la ofrenda de Armando. Muy de temporada, compañero, muy de temporada. Tú muy bien. Ese nos lo pidieron, pero no supe poner la foto como los demás. Y le moví y ya salió así. Está bien. Y no- Los demás están con su fotito, bueno, muchos están con su foto de Catrinas y calaveritas y tú con tu ofrenda, está bien. Muy bien, A ver chicos. si alguien me deja una botella de tequilita ahí en su ofrenda de pura casualidad. Ay, compañero. Sale. Nos vemos la próxima clase. Échenle ganas, chicos. Bonita tarde. Bye. Bonito día y bonita tarde. Bye, bye.